Es difícil imaginar un barco tan poderoso que su propia fuerza se convirtiera en su mayor debilidad. Sin embargo, en el corazón de la Segunda Guerra Mundial, existió una nave tan cargada de armamento que apenas podía mantenerse a flote. Este coloso del mar, cuya mera presencia intimidaba a enemigos y aliados por igual, estaba destinado a marcar un capítulo tan breve como intenso en la historia naval. Su historia comienza en un contexto donde cada nación buscaba crear el arma definitiva para dominar los océanos. Los ingenieros no se conformaban con simples mejoras. Querían lo imposible, un barco que pudiera aplastar a cualquier adversario antes de que éste siquiera lograra acercarse. Fue así como nació el concepto de un destructor sobrecargado, una máquina de guerra flotante que llevaba tantas armas que parecía más una fortaleza marina que un navío convencional. El diseño del barco era una obra maestra de la ingeniería y, al mismo tiempo, un experimento arriesgado. Los constructores se enfrentaron a un dilema. Mientras más armamento se añadía, más comprometida quedaba la estabilidad. Los cañones principales eran capaces de disparar proyectiles que podían atravesar el blindaje de casi cualquier nave de la época. Cada torre albergaba piezas artilleras de calibre impresionante, montadas en estructuras que sobresalían como gigantescas torres metálicas, capaces de girar con una precisión mecánica asombrosa. Además, la cubierta estaba repleta de cañones antiaéreos, ametralladoras pesadas y lanzadores de torpedos. Si un enemigo intentaba acercarse por aire, se encontraba con una muralla de fuego que pocos podían atravesar con vida. Si lo intentaba por mar, los cañones principales lo convertían en chatarra flotante en cuestión de minutos. Pero esta increíble capacidad ofensiva tenía un precio. Con tanto peso concentrado en la parte superior del barco, la estabilidad era un problema constante. Las pruebas iniciales ya habían revelado que, en mares agitados, la nave podía inclinarse peligrosamente. Los marineros que formaban parte de su tripulación pronto aprendieron que servir en esta bestia no era como estar en cualquier otro buque. Cada maniobra requería coordinación extrema y un control constante de la distribución del peso. Incluso el disparo de las piezas principales podía provocar que la estructura entera vibrara con una intensidad alarmante, haciendo que las uniones metálicas crujieran como si protestaran por el esfuerzo. Los comandantes sabían que, a pesar de su poder, este barco no estaba diseñado para combates prolongados en alta mar. Era, más bien, un arma de choque, destinada a entrar, golpear con una fuerza devastadora y retirarse antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta. Su velocidad no era su mayor virtud, pero su capacidad para infligir daño en pocos minutos lo convertía en un recurso temible en ataques relámpago. Sin embargo, el mar es un juez implacable, y la guerra no siempre se desarrolla según los planes. El barco pronto se vería enfrentado a condiciones y enemigos que pondrían a prueba no solo su armamento, sino la resistencia de la tripulación y la solidez de su diseño. En su primera misión de combate real, la nave fue enviada a interceptar un convoy enemigo que transportaba suministros vitales para el esfuerzo bélico aliado. Era una oportunidad perfecta para demostrar su potencial destructivo. Al amanecer, la tripulación se encontraba en sus puestos, las calderas rugiendo y las torres de cañones girando lentamente hacia el horizonte. Los vigías avistaron los mástiles enemigos y, con una orden seca del capitán, el cielo se llenó de fuego y humo. Los proyectiles cayeron sobre los barcos del convoy con una precisión que dejó atónitos a los marineros. En cuestión de minutos, varios transportes estaban en llamas y las escoltas apenas podían responder al aluvión de fuego. Pero entonces, lo que parecía una victoria fácil comenzó a torcerse. Los destructores enemigos, más ágiles y veloces, aprovecharon la lenta maniobra del coloso para acercarse por sus flancos. Los cañones secundarios y las baterías antiaéreas se giraron rápidamente para hacerles frente, vomitando fuego y acero. Aunque el enemigo sufrió pérdidas significativas, la presión aumentaba y la tripulación empezaba a comprender que mantener aquella línea de fuego constante no solo agotaba la munición, sino también a los hombres que manejaban las armas. El calor en las cubiertas de artillería era sofocante, el olor a pólvora y metal quemado impregnaba el aire, y cada impacto enemigo que golpeaba el casco resonaba como un trueno metálico. La misión terminó con el convoy prácticamente destruido, pero el barco había sufrido daños considerables. Varias secciones de la cubierta estaban destrozadas y las reparaciones urgentes eran necesarias antes de volver a navegar. Aquella experiencia dejó claro que, aunque el poder de fuego era impresionante, la nave no era invulnerable. Además, el peso de las armas seguía siendo un problema grave. Incluso en condiciones normales, las maniobras eran lentas y peligrosas, y cualquier viraje brusco podía comprometer la estabilidad.
Esto se convirtió en un riesgo constante durante las patrullas, sobre todo en mares tormentosos. A pesar de estas limitaciones, la propaganda lo presentaba como un símbolo de invencibilidad. Las fotos de la nave aparecían en periódicos y noticieros, mostrando sus siluetas imponentes recortadas contra el horizonte. El enemigo la consideraba una amenaza prioritaria, y cada avistamiento suyo provocaba que se movilizaran escuadrones enteros de aviones y barcos para cazarla. Ser parte de su tripulación era un honor y una condena a la vez. Muchos marineros sabían que, si el barco era alcanzado en un punto crítico, las posibilidades de sobrevivir eran escasas. La cantidad de munición almacenada a bordo era tan grande que cualquier explosión interna podía convertirse en una catástrofe. La vida diaria a bordo estaba marcada por un ritmo agotador. Las guardias eran largas, las tareas de mantenimiento interminables y la tensión constante. Había que revisar cada pieza de artillería, engrasar los mecanismos, comprobar las municiones y reparar el desgaste provocado por los disparos. Las comidas eran rápidas y muchas veces interrumpidas por alarmas que obligaban a correr a los puestos de combate. Dormir más de unas pocas horas seguidas era un lujo, y el rugido de los motores y las vibraciones del casco hacían que el descanso nunca fuera profundo. En medio de esta rutina agotadora, la camaradería entre la tripulación era lo que mantenía la moral en alto. Los hombres sabían que dependían unos de otros para salir con vida de cada misión. Las historias compartidas en la cubierta, los chistes para aliviar la tensión y los gestos de apoyo en los momentos más difíciles creaban un lazo inquebrantable. Sin embargo, todos eran conscientes de que la guerra no daba segundas oportunidades. Bastaba un impacto afortunado del enemigo para que todo terminara en cuestión de segundos. El verdadero desafío para el barco no vendría de un convoy mal defendido, sino de enfrentarse a fuerzas navales de igual o mayor poder. Y ese momento estaba a punto de llegar. Las órdenes eran claras: interceptar a una flota enemiga que había sido detectada acercándose peligrosamente a una ruta estratégica. El capitán sabía que esta misión no sería como las anteriores. El enemigo estaba preparado y las probabilidades de que se tratara de una emboscada eran altas. Aún así, no había opción de retroceder. Con las calderas a máxima presión y la tripulación en alerta total, el Coloso se lanzó hacia lo que sería uno de los enfrentamientos más peligrosos de su corta pero intensa carrera. El horizonte estaba gris, cubierto por nubes bajas que amenazaban tormenta. El viento arrastraba un olor salino mezclado con el humo de las calderas, un recordatorio constante de que la guerra no esperaría a que el clima mejorara. En la sala de control, el capitán observaba los mapas con el ceño fruncido. La flota enemiga se aproximaba a una velocidad constante, y aunque el barco contaba con un arsenal que podía arrasar con cualquier objetivo, las circunstancias no eran favorables. El mar comenzaba a agitarse, y con cada ola alta el casco se inclinaba peligrosamente, recordando a todos que aquel coloso flotaba al límite de su estabilidad. Las órdenes eran breves y precisas. Las torres de artillería giraron lentamente, buscando el ángulo óptimo para un disparo de máxima efectividad. Los marineros en los puestos de control antiaéreo ajustaban sus miras, listos para recibir una oleada de aviones que, según los informes, formaban parte de la escolta enemiga. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los veteranos sabían que en cualquier momento el cielo se cubriría de humo y fuego, y que la primera salva marcaría el rumbo del combate. Cuando por fin aparecieron en el horizonte las siluetas de los buques enemigos, el silencio previo se rompió con un rugido ensordecedor. Los cañones principales abrieron fuego casi al unísono, lanzando proyectiles que cruzaron el aire con un silbido mortal antes de estrellarse contra el blindaje rival. Las explosiones levantaron columnas de agua y metal retorcido. Los artilleros trabajaban como una máquina perfectamente sincronizada. Cargar, apuntar, disparar y repetir. Cada impacto directo arrancaba un rugido de aprobación de la tripulación, pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Los proyectiles enemigos comenzaron a caer cerca, levantando gigantescas cortinas de agua alrededor del barco. Algunos impactos alcanzaron la superestructura, arrancando placas metálicas y dejando marcas negras de hollín. La vibración se sentía en cada rincón de la nave, como si un gigante invisible la sacudiera con furia. A pesar de los daños, la orden era mantener la presión. Los cañones secundarios se encargaban de los destructores más rápidos, que intentaban un ataque por los flancos. Mientras tanto, las baterías antiaéreas empezaban a rugir. En el cielo, una formación de bombarderos se acercaba.
La defensa antiaérea del barco era feroz. Las ametralladoras pesadas y los cañones de disparo rápido vomitaban una lluvia de plomo que llenaba el aire de trazadoras y explosiones. Algunos aviones caían envueltos en llamas antes de poder soltar su carga, pero otros lograban atravesar aquella barrera de fuego. Las bombas comenzaron a caer, algunas estallando peligrosamente cerca del casco. La tripulación sentía cómo cada explosión hacía temblar la nave, y un par de bombas que estallaron en la popa provocaron incendios que los equipos de control de daños corrieron a sofocar. El combate se convirtió en una danza mortal. Cada decisión del capitán debía tomarse en segundos. Girar ligeramente para evitar torpedos, concentrar el fuego en un buque más vulnerable o redirigir la artillería para cubrir un sector amenazado. En medio de aquel caos, la nave demostraba tanto su poder devastador como sus limitaciones. El peso de las armas y la estructura hacía que las maniobras fueran lentas, y cada viraje forzaba al máximo la estabilidad. Más de una vez, el barco se inclinó peligrosamente, obligando a la tripulación a ajustar la distribución del peso para evitar un desastre. A pesar de todo, la fuerza bruta del coloso comenzó a inclinar la balanza. Uno a uno, los barcos enemigos más pequeños fueron quedando fuera de combate. Un destructor, alcanzado por un impacto directo en su centro, se partió casi en dos antes de hundirse. Otro, envuelto en llamas, intentó retirarse mientras la tripulación saltaba desesperada al agua. Sin embargo, los buques más grandes seguían resistiendo, y cada intercambio de fuego dañaba más al gigante. En un momento crítico, un proyectil enemigo impactó en una de las torres principales de artillería. La explosión fue tan violenta que lanzó fragmentos de metal a decenas de metros y mató instantáneamente a varios artilleros. El fuego amenazaba con alcanzar la munición almacenada, lo que habría significado el final del barco. Sin pensarlo, los equipos de control de daños se lanzaron al combate contra las llamas, trabajando bajo un calor insoportable y con el riesgo constante de una detonación. Después de minutos que parecieron horas, lograron contener el incendio, pero la torre quedó inutilizada. El capitán comprendió que, aunque la nave aún podía luchar, su margen de seguridad se reducía rápidamente. La decisión fue clara: infligir el máximo daño posible antes de ordenar la retirada. Los cañones restantes abrieron fuego con una ferocidad renovada, destrozando el puente de mando de un crucero enemigo y provocando una explosión masiva que iluminó el horizonte. Pero la flota contraria no estaba dispuesta a dejar escapar a su presa. Los destructores que quedaban comenzaron una persecución implacable, mientras los bombarderos regresaban para otro ataque. La retirada fue tan peligrosa como el combate. El mar embravecido dificultaba la navegación, y cada ola alta amenazaba con desestabilizar al coloso. A bordo, el ambiente era una mezcla de alivio por seguir a flote y tensión por la posibilidad de un ataque final. Los marineros trabajaban sin descanso para reparar los daños más críticos y mantener la velocidad suficiente para alejarse del alcance enemigo. El rugido constante de los motores llenaba los pasillos, mientras el olor a humo y aceite quemado impregnaba el aire. Horas después, cuando la amenaza inmediata había pasado, la magnitud de lo ocurrido comenzó a asimilarse. La nave había sobrevivido, pero a un costo elevado. Decenas de heridos, varios muertos y un daño estructural que requeriría semanas de reparaciones. Aún así, el enemigo había pagado un precio mucho mayor. Los informes confirmaban que al menos 4 barcos habían sido hundidos y otros tantos gravemente dañados. Era una victoria táctica, pero también una advertencia. Aquel coloso no podía participar en demasiadas batallas de ese calibre sin poner en riesgo su propia existencia. Mientras el barco se dirigía lentamente hacia un puerto seguro, la tripulación comenzaba a mostrar las cicatrices invisibles de la batalla. Algunos hombres caminaban en silencio procesando lo ocurrido, mientras otros intentaban reír y bromear para aliviar la tensión. El capitán, desde el puente, observaba el horizonte con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que aquella victoria fortalecería la leyenda del barco, pero también que cada misión ponía a prueba los límites de su diseño. La guerra no perdonaba, y tarde o temprano el coloso se enfrentaría a un enemigo que podría superarlo. Los días en puerto fueron un respiro relativo. Las reparaciones eran intensas. Sustituir placas de blindaje, reparar sistemas eléctricos, limpiar los restos de humo y hollín que cubrían casi cada superficie. Los mecánicos trabajaban día y noche, conscientes de que el barco sería llamado nuevamente al combate en cuanto estuviera operativo. Entretanto, la tripulación aprovechaba cada momento libre para descansar, escribir a sus familias o simplemente disfrutar del silencio que tanto escaseaba en el mar. A pesar de los daños y las dificultades, la moral seguía alta. El barco había demostrado que, en manos de una tripulación disciplinada, podía ser una pesadilla para cualquier flota.
Sin embargo, los ingenieros advertían que el problema de la estabilidad seguía sin resolverse. No importaba cuántas reparaciones se hicieran, el peso de las armas siempre sería un riesgo. Esto llevó a algunos oficiales a proponer modificaciones para aligerar la carga, pero la idea chocaba con la esencia misma de la nave. Quitar armamento significaba reducir el poder de fuego que la hacía temible. En medio de estas discusiones, llegaron nuevas órdenes. El barco debía unirse a una operación conjunta para bloquear una ruta marítima crucial para el enemigo. Se trataba de una misión de alto riesgo, en aguas donde la actividad submarina era intensa y donde las tormentas podían aparecer sin previo aviso. La tripulación sabía que no habría margen para errores. La preparación comenzó de inmediato. Revisiones de armamento, abastecimiento de munición, carga de suministros y entrenamiento intensivo para responder a ataques múltiples. Cuando el día de la partida llegó, el Coloso volvió a cortar las aguas, su silueta imponente proyectándose contra el amanecer. En la mente de cada marinero, la pregunta era la misma. ¿Cuánto más podría resistir aquel gigante armado hasta los dientes antes de que su propia fuerza se convirtiera en su perdición? El nuevo despliegue comenzó con un clima sorprendentemente calmo, como si el mar quisiera ofrecer un respiro antes de desatar su furia. El cielo estaba despejado, y el viento apenas agitaba las banderas que ondeaban en la cubierta. Sin embargo, en la mente de los marineros, la calma nunca era un signo de tranquilidad. En plena guerra, la ausencia de ruido de batalla era como el silencio antes de una tormenta. El capitán, de pie en el puente, observaba la inmensidad azul con una mezcla de concentración y cautela. Sabía que el enemigo no tardaría en aparecer, y que esta vez no sería un enfrentamiento directo, sino una amenaza desde las profundidades. El primer indicio de peligro llegó en forma de un reporte por radio. Un barco aliado, que navegaba unas millas por delante, había sido alcanzado por un torpedo. No hubo tiempo para rescatar a todos los tripulantes. El navío se hundió en cuestión de minutos. El mensaje era claro. Había submarinos enemigos operando en la zona. La orden se transmitió de inmediato. Aumentar la vigilancia, reforzar las patrullas y preparar las cargas de profundidad. Las tripulaciones de los cañones antiaéreos también recibieron instrucciones de estar listas. Aunque el ataque fuese desde debajo del agua, nadie descartaba la posibilidad de que los cielos se llenaran de aviones en cualquier momento. Durante horas, el barco avanzó a velocidad moderada, zigzagueando para dificultar la puntería de los submarinos. Los hidrófonos trabajaban sin descanso, registrando cualquier sonido sospechoso en las profundidades. De pronto, un operador detectó un eco distinto, un contacto que se movía en dirección opuesta, a pocos cientos de metros de profundidad. El capitán no dudó y ordenó girar a babor mientras los lanzadores de cargas de profundidad se preparaban. En cuestión de segundos, varias explosiones sacudieron el agua, enviando columnas de espuma al aire. El estruendo retumbó en el casco, y por unos instantes nadie pudo confirmar si el objetivo había sido destruido. No tardó en llegar la respuesta. Un torpedo pasó rozando la popa, tan cerca que algunos marineros sintieron el impacto del agua desplazada contra el casco. La persecución se intensificó. El barco giraba bruscamente, una maniobra peligrosa dada su pesada estructura, pero necesaria para evitar ser alcanzado. Finalmente, una serie de explosiones más potentes hicieron que burbujas y restos metálicos emergieran a la superficie. El enemigo había sido neutralizado. Aunque la amenaza inmediata había pasado, la tripulación sabía que otros submarinos podrían estar al acecho. La operación de bloqueo continuó, y con ella llegaron nuevos retos. El enemigo, consciente del poder del Coloso, optó por tácticas de desgaste. Pequeños grupos de lanchas rápidas intentaban hostigar a la distancia, lanzando proyectiles y retirándose antes de que los cañones pudieran apuntar. Las baterías de disparo rápido eran la principal defensa contra estos ataques, y aunque lograban derribar algunas embarcaciones, la presión constante empezaba a agotar a los artilleros. La coordinación y la resistencia física eran claves. Los turnos de descanso se reducían, y el sonido de los disparos era casi constante. Fue en medio de uno de estos ataques cuando un grupo de bombarderos apareció en el horizonte. Eran aviones ligeros, diseñados para moverse rápido y atacar en picado. La defensa antiaérea se encendió de inmediato. El cielo se convirtió en un infierno de humo, trazadoras y explosiones. Algunos aviones fueron derribados antes de alcanzar su objetivo, pero otros lograron acercarse lo suficiente para soltar bombas. Una de ellas impactó cerca de la proa, provocando una explosión que sacudió toda la nave y abrió una brecha por donde comenzó a entrar agua.
Los equipos de control de daños se movilizaron con rapidez, sellando la zona afectada mientras las bombas seguían cayendo. El combate parecía no tener fin. A cada amenaza neutralizada le seguía otra, como si el enemigo quisiera desgastar no solo el casco, sino también el espíritu de los hombres a bordo. Sin embargo, el capitán mantenía la moral alta, recordándoles que cada día que resistieran era un golpe estratégico contra el enemigo. La misión de bloqueo estaba funcionando. Los suministros enemigos disminuían y las rutas seguras se reducían. Pero esa misma eficacia convertía al barco en un objetivo prioritario. Una noche, bajo la luz tenue de la luna, el Coloso detectó un convoy enemigo escoltado por varios buques de guerra. La oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. Las torres de artillería giraron lentamente hasta apuntar, y cuando la distancia fue la adecuada, un rugido ensordecedor rompió el silencio nocturno. Los proyectiles impactaron con una precisión devastadora, destruyendo un buque de escolta en cuestión de segundos. El resto de la escolta respondió, y en pocos minutos el mar se llenó de destellos y estruendos. El enfrentamiento nocturno era especialmente peligroso. La visibilidad reducida aumentaba el riesgo de recibir un impacto mortal, sin poder reaccionar a tiempo. Durante horas, el combate se prolongó. El barco, aunque pesado y lento para maniobrar, utilizaba su poder de fuego para mantener a raya a los atacantes. Finalmente, el convoy enemigo se dispersó, dejando tras de sí varios buques hundidos y otros gravemente dañados. La tripulación celebró la victoria, pero las consecuencias eran visibles. La munición de los cañones principales estaba casi agotada, y varias secciones del casco presentaban daños serios. El capitán tomó la difícil decisión de regresar a puerto para reabastecerse y reparar. El viaje de regreso fue tenso. Sin escolta, el barco era vulnerable a emboscadas, y el enemigo lo sabía. En más de una ocasión, los hidrófonos detectaron ruidos sospechosos, pero no se produjo ningún ataque directo. Tal vez los submarinos habían decidido esperar a que el Coloso volviera a salir al mar. Cuando finalmente el puerto apareció en el horizonte, la tripulación sintió un alivio que se mezclaba con orgullo. Habían cumplido su misión, y lo habían hecho contra todo pronóstico. En puerto, las reparaciones fueron más extensas que nunca. Se reemplazaron secciones enteras del blindaje, se reforzaron compartimentos y se revisaron todos los sistemas de artillería. Los ingenieros aprovecharon para mejorar algunos mecanismos, buscando agilizar la recarga y optimizar la puntería. Sin embargo, el problema de la estabilidad seguía sin solución definitiva. Algunos oficiales sugerían retirar parte del armamento para aligerar peso, pero el mando rechazó la propuesta. La reputación del barco estaba construida sobre su poder de fuego, y nadie quería ver reducido su impacto en combate. Mientras tanto, la tripulación disfrutaba de un breve descanso. Algunos marineros escribían cartas a sus familias, otros simplemente dormían durante horas seguidas para recuperar energías. Las historias de las batallas vividas se repetían una y otra vez, exageradas en algunos detalles, pero siempre con un trasfondo de orgullo colectivo. Sabían que, tarde o temprano, el barco volvería al frente, y que cada salida podía ser la última. Ese momento llegó antes de lo esperado. Nuevas órdenes enviaron al Coloso a un área donde el enemigo estaba concentrando fuerzas para un contraataque. Esta vez, la misión no era solo bloquear, sino liderar un asalto. El riesgo era enorme. Se esperaba una resistencia feroz, con submarinos, aviones y buques pesados trabajando en conjunto. La tripulación recibió la noticia en silencio, asimilando el peso de lo que estaba por venir. No había marcha atrás. El día de la partida, el mar estaba embravecido, como si presagiara el combate que se avecinaba. Las olas golpeaban el casco con fuerza, y el viento ululaba entre las antenas y las torretas. En el puente el capitán daba las últimas instrucciones. La artillería estaba cargada, las defensas listas y los hombres en sus puestos. Cuando la flota enemiga apareció en el horizonte, el corazón de cada marinero latió con fuerza. Era el momento de demostrar, una vez más, por qué aquel barco, armado hasta el límite de lo posible, se había ganado su lugar en la historia. El primer intercambio de fuego fue brutal. Los cañones rugieron, las explosiones iluminaron el cielo nublado y el olor a pólvora impregnó el aire. El Coloso, con todo su peso y poder, avanzaba implacable, disparando sin descanso. Cada impacto enemigo era respondido con una salva demoledora. Sin embargo, la batalla no estaba decidida.
El enemigo, en una maniobra audaz, logró colocar varios barcos en posición de disparo, concentrando fuego sobre la popa del gigante. El casco comenzó a sufrir y una serie de impactos directos inutilizó 2 torretas secundarias. A pesar del daño, la nave seguía luchando. Los hombres, exhaustos y empapados en sudor, no dejaban de cargar y disparar. La determinación era absoluta. Si el barco debía hundirse, lo haría combatiendo. Finalmente, tras horas de un intercambio feroz, la flota enemiga comenzó a retirarse. El coloso había resistido una vez más, pero estaba gravemente herido. Mientras el capitán observaba el horizonte despejarse, una certeza se instaló en su mente. Cada batalla ganada acercaba un poco más el día en que aquel gigante armado hasta los dientes no podría volver a casa.